Buenas. Bueno, esta es la clase teórica 2, taxonomía y sistemática, donde hablaremos de los sistemas de ordenamiento de la diversidad biológica y tocaremos el tema de los conceptos de especie que se han utilizado en el tiempo. Muy bien. La taxonomía es la ciencia que ordena a la diversidad biológica en taxones, es decir, unidades definidas. Estas taxones tienen como característica que están anidados unos dentro de otros y este orden es en forma jerárquica y esto forma lo que se llama sistema de clasificación. Carbon Linneo vivió en el siglo XVIII, fue un naturalista muy importante, marcó los fundamentos de la nomenclatura binomial y la ordenación de la vida como creación en su perspectiva, ya que no existían las perspectivas evolutivas en ese momento, y marcó los puntos donde se arrancaría a formar la taxonomía moderna, es decir, el sistema de clasificación moderno de la diversidad biológica. Carbon Linneo nació en Suecia como Carl Nilsson Linnaeus, después de el noblecido, ¿no? Lo nombraron noble, se le nombró como Carl von Linné, que es como en general se le llama. Fue muy importante para el desarrollo de la botánica y la zoología, ya que clasificó la mayoría de las animales domésticos y las plantas domésticas también, domesticadas o de consumo del momento. Fue fundador de la taxonomía moderna a través de su trabajo Sistema Nature, donde explicó y desarrolló un sistema de clasificación de la diversidad que hasta ahora se sigue utilizando con variantes, con variaciones, pero básicamente es el mismo. Y también en su capacidad, sus viajes y su observación de la naturaleza, fue uno de los fundadores o padres de la ecología también. ¿En qué consiste el sistema binomial? Uno de sus aportes es en un sistema de nomenclatura de las especies que implica el uso de dos partes. Una parte que es el género, una parte que es el epíteto específico. Eso comparado con lo que existía previamente marcó una diferencia de tecnología muy grande, ya que permitió con un sistema relativamente simple nombrar a una especie y poder clasificar toda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para decirles algo, algunos intentos previos de generar sistemas de clasificación implicaban, en vez de dos partes, hasta 10 partes diferentes de la descripción de la especie. Y esto lo logró a través de identificar que habían jerarquías que podían ser naturales, como fuera el género, que él lo veía como cosas parecidas, ¿no? Esto está relacionado con la similitud de las cosas. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de un sistema que clasifica con nombres científicos a las especies versus el nombre vernáculo o común, ¿no? Tipo, por ejemplo, este ejemplo, estamos hablando de una tararira bastante común en todo Uruguay, es la tararira más común de las dos que hay, de las dos especies que hay en Uruguay. En este caso sería la tararira, se le diría, sería el nombre común, pero si vamos a la frontera podemos escuchar que la gente la llama de traíra. También en el sur de Brasil se le llama peixe cachorro, o
en otros lugares se le puede llamar de otra manera. Porque los nombres comunes varían en regiones, en sistemas culturales, varían con el uso lingüístico, es decir, el idioma que se habla o el dialecto o lo que sea, lo cual hace de que cuando nosotros usamos el nombre de una especie, el nombre científico, y nombramos por el nombre científico una especie, sabemos concretamente de lo que estamos hablando, cosa que no nos permite hacer el nombre común. Bien. En este caso, Oplias malabaricus, tenemos el género, que es Oplias, el epíteto específico, que es Malabaricus, el nombre científico sería Oplias malabaricus, y una parte que también es importante del nombre científico es el autor, es decir, el que describió la especie, en este caso Bloch, y el año en que hizo la descripción, 1794. Esto es común, este sistema de clasificación de las especies, para todas las especies, incluyendo vegetales, ¿no? En este caso tenemos al Solanum lycopersicum, que en realidad, en vez de tener el nombre del autor y el año, tiene L punto, que es la abreviación que se le da en botánica a las especies descritas por Carl von Linné. ¿Dónde la describió? En el trabajo que ya vimos, en el sistema Nature. Entonces se hace la abreviación porque ya se sabe quién es el autor y en qué año fue descrito. Lo mismo es para Cannabis sativa, que también la describió en ese trabajo como una de las especies, ¿no? Tipo que él consideraba importante, sobre todo para la salud. Una de las cosas que existen de diferente cuando estamos hablando de abreviaturas de lo que salió en el trabajo del sistema Natura de Carl von Linné, estamos hablando en botánica de L punto como abreviatura en el mundo de la botánica, y en el mundo de la zoología la abreviatura sería Linnaeus, la latinización del nombre Linné. La jerarquía taxonómica es otra de las cosas, de los grandes aportes del sistema de clasificación de las especies y una parte fundamental de la taxonomía, que como veíamos antes es un sistema anidado, ¿no? Donde un taxón o una subunidad incluye otra unidad y así van incluyéndose unas a las otras de forma anidada. ¿Tá? Por ejemplo, la especie está anidada en el género está anidado en la familia está anidada en el orden en la clase en el filum en el reino, y el reino también está anidado en el dominio, que lo vamos a ver más adelante, pero es el tipo celular del organismo. Bien, en este caso tenemos la rosa gálica, está incluida en el género rosa, es decir, que existen otras rosas de otras especies, están alrededor de 500 especies que son del género rosa, que están a su vez dentro de la familia Rosaceae, que tiene 3.500 especies, dentro del orden Rosales, que tiene 18.000 especies, de la clase Angiospermie, que tiene 235.000 especies, el filum Tracheophyta, que tiene 250.000 especies, y el reino Plantae, que tiene 275.000 especies aproximadamente. Y todas las plantas, los animales, los hongos y otros organismos, estamos dentro del dominio eucaria, porque tenemos células con núcleo, pero eso lo vamos a tratar en un ratito. Ahora otro ejemplo, ¿no? Ursus americanus, el oso negro americano de América del Norte. La especie es Ursus americanus, que comparte con otras especies del género Ursus, que están dentro de la familia Ursidae, junto con, por ejemplo, el oso panda.
Dentro del orden carnívora, con los mano pelada, los gatos, los zorros, los lobos. Dentro de la clase mamalia, que incluye todos los mamíferos, como las vacas, las cebras, las ovejas, los perros, los delfines, etc. Los cordados, después el filum cordata, que incluye todos los mamíferos, más los anfibios, los reptiles, los peces y otros organismos menos comunes, menos conocidos. El reino Animalia, que incluye todos los animales, caracoles, lombrices, medusas, etcétera, etcétera. Todos ellos, en ese lugar estamos emparentados con todos ellos. Y el dominio Eucaria, que incluye las plantas, los hongos protozoarios y otros. Si clasificamos siguiendo esta jerarquía taxonómica una especie, por ejemplo, el Prosopis nigra, cuyo autor es Hieron 1882, nombre común o vernáculo algarrobo. Fíjense, acá tenemos el arbolito, las vainas. El dominio sería Eucaria, es decir, estamos hablando de organismos con células con núcleo. Después, el reino sería Plantae. El filum sería Magnoliophyta. La clase sería Magnoliopsida. El orden sería Favales. La familia Fabaceae. El género Prosopis y la especie Prosopis nigra. Hablamos del autor, por ejemplo, de una especie, ¿no? Eso implica de que haya un sistema de clasificación. Dentro del sistema de clasificación, alguien define lo que es determinada especie, ¿tá? Y eso es válido para cuando estamos hablando de fósiles, de especies extintas, por ejemplo, o especies actuales, que son descubiertas y alguien hace una descripción. Eso es lo que se llama el concepto tipológico de especie. Y se llama tipológico no porque sean las especies de determinado tipo, sino porque utiliza el concepto de holotipo para su definición. Ahora lo vamos a hablar un poquito mejor y lo vamos a entender. Entonces el tipo o tipo nomenclatural, es un ejemplar de un ser vivo o de su actividad, por ejemplo, huellas, sobre el que se ha realizado la descripción científica del mismo, es decir, un trabajo en el cual se describe, se dibuja, se analiza, se muestran las formas, se mide, se describen los colores, fotos, dibujos. En la actualidad se incluyen cosas moleculares. Y de ese modo se valida la publicación del nombre científico, de su taxón, sea la especie, el género, la familia, etc. ¿Tá? Podemos hacer la descripción tanto de una especie como de un género o una familia. En este caso podemos ver, por ejemplo, esto es una especie esto es sacado de artículos donde se describieron especies. Fíjense, acá tenemos la foto de una tortuga. Esto la sacrificaron, la guardaron, le sacaron fotos y fotografiaron las distintas características que la separan o la permiten, sustentan su valor como especie. Lo mismo para esto, que son fósiles, foraminíferos, creo. Un anfibio para muestras vegetales, en este caso son material de herbario, y este fósil también. Entonces el holotipo es un espécimen que se guarda, se colecta, se guarda, por ejemplo, en determinado ambiente, en determinadas condiciones, y es el que es designado como tipo nomenclatural, es decir, lo que se conoce como serie típica, que sería un organismo de determinado lugar, de determinada forma, descrito correctamente, que daría lugar a la especie. Es decir, cuando hablemos de la especie, por ejemplo, cualquier especie que tenga un nombre y un autor,
estaríamos hablando de la especie que fue descrita por esos autores, de determinadas características que sean similares o del mismo tipo que la que está descrita en ese trabajo. Vamos a dar ejemplos porque no es tan fácil. ¿Cuál sería el criterio morfológico para la descripción de las especies? Esto les recomiendo que pongan pausa y lean esto rápidamente. Los pasos básicos usados actualmente para describir una especie son reconocer morfológicamente a todas las especies de un grupo particular y así entender la variación inter e intraespecífica. Eso nos permite saber cómo varía tanto la especie dentro de la especie, es decir, que tenés que tener varios del mismo organismo, o con otras especies del mismo género o con otros géneros similares. Corroborar que la especie a proponer no haya sido descrita previamente mediante revisión de la literatura, consulta de ejemplares de museos, de colecciones, etc. Y después se procede a la descripción, es decir, implica un desarrollo de un documento, de la escritura de una descripción de la especie, eso implica mediciones, moldes, fotografía, etcétera, etcétera. El nombrado de la especie, se le pone el nombre de la especie y se designa un tipo, es decir, un organismo que queda en una colección científica con las características para que sea el ejemplar voucher que le dicen de referencia de esa especie. Es decir, cuando estamos hablando de esa especie, vamos a ese holotipo y podemos decir, ah, sí, es, no es. ¿Está? Igual, de todas maneras, como si la descripción está bien hecha, no necesitamos visitar la colección científica y revisar ese tipo, sino que esa información la obtenemos de la propia descripción o de una clave de identificación. Bien. ¿Qué es una colección científica? Una colección científica es la más clásica de las herramientas del estudio de la biodiversidad. Son básicamente inventarios de información biológica de organismos que viven o vivieron en la Tierra, ya sea extintos, fósiles, etc. Es donde se hace el trabajo de descripción de las especies, donde se da mucho del trabajo de identificación de las especies y básicamente es la forma en la que se valida el conocimiento científico de la biodiversidad y es un lugar donde se da mucha de la educación sobre la identificación y el desarrollo del conocimiento de la biodiversidad. Básicamente se ven así, ¿no? Esto es una colección antropológica, por ejemplo, con objetos, con la información sobre la procedencia, el lugar. Estos son insectos que son de determinado lugar, tienen un número de catálogo, etcétera, etcétera. Esta es la colección del Smithsonian con las aves del mundo, tipo una de las colecciones más grandes de aves del mundo. Así se vería una colección de vegetal que se llama herbario, con las plantas preparadas así, herborizadas, con datos de una etiqueta, de los identificadores, el lugar geográfico con las coordenadas geográficas donde fue identificada, características, quién lo identificó, quién lo colectó, etcétera, etcétera, y se guarda en estos cajoncitos con determinadas condiciones ambientales para que no se pudran, no se deterioren las muestras. O, por ejemplo, esto podría ser una colección, de peces o de anfibios o reptiles que se guardan en líquido, se fijan en formol y después se mantienen en alcohol al 70%, por ejemplo, para que se pueda ser manipulado. Y ahí podemos, por ejemplo, tener como si fuera una biblioteca de referencia de los organismos de un lugar. Por ejemplo, esto sería una etiqueta, ¿no?, de un herbario, donde la información que tendríamos de ese lugar sería, en una etiqueta estaría el nombre de la especie, posiblemente, capaz que no lo pudo identificar. Sí sería muy importante el lugar de colecta, donde se levantó ese animal, ese organismo, la fecha,
quién fue el colector, las coordenadas geográficas para aportar información más exacta y un número de catálogo, ¿no? Generalmente existe un catálogo asociado a una colección, así como lo existe de una biblioteca. No se conoce tanto el perfil, pero es como una anécdota que muy interesante, por lo menos para mí, que es que el escritor Horacio Quiroga fue colector tanto del Museo Bernardino Rivadavia en Argentina como del Museo de Historia Natural. Incluso se generó una de las colecciones más antiguas de reptiles y anfibios de la zona de Misiones a partir de colectas de Horacio Quiroga. Y en el Museo de Historia Natural se conservan muestras de herbario de trepadoras de Misiones que colectó Horacio Quiroga, ¿no? Que quienes han leído los cuentos se nota que tenía, además de una relación íntima con la naturaleza, un conocimiento bastante profundo. Les voy a dar un ejemplo. Esto es una nueva especie de castañeta, relativamente nueva, 2016. Una descripción, ¿está? Lo que se hizo fue comparar las especies más parecidas. Estas son de la especie a describir, que sería terra púrpura, Gymnogiophagus terra púrpura. Esta sería la variabilidad que tienen la forma de la aleta y la forma de la pigmentación. Y esta sería Gymnogiophagus rhabdotus y esta meridionales. Entonces lo que se hace es comparar las diferencias que existen dentro de los bichos estos para darse cuenta qué tan diferentes son. Si se dan cuenta, esta es más redondeada la aleta, las manchas grandes suelen estar hacia acá, no llegan al borde de la aleta, etcétera, etcétera. Estos son más largos, está en la descripción que pueden acceder ahí, está más detallado. Y después de comparado con las especies emparentadas, se le da un nombre, se publica en este caso un artículo científico y se guarda el holotipo para que quede el nombre asignado a esa especie. Ustedes dirán, ¿pero es con un organismo, un individuo? No, hay que hacer como existe muy importante la variabilidad en una población, ¿no? Tipo, cualquier población tiene variabilidad fenotípica o genética, lo que se hace es evaluar la variación interna de la especie, cosa de estar describiendo concretamente una especie y no parte de su variación. Bien, repasemos un poco hasta ahora. La taxonomía, ciencia que ordena la diversidad biológica en taxones anidados, uno dentro de otros, ordenados de forma jerárquica, formando un sistema de clasificación. Sin embargo, existe una ciencia que transformó a la taxonomía en algo más profundo, en una ciencia que permite entender esto de las jerarquías taxonómicas como jerarquías de parentesco. Y esta es la sistemática, que se encarga de clasificar las especies a partir de su historia evolutiva, es decir, filogenia, que sería estas representaciones en árboles anidados, siguiendo una lógica taxonómica, por ejemplo. Se ocupa de la diversidad biológica en un plano descriptivo, por un lado, y interpretativo, ¿no? ¿Cómo es de interpretativo? Bueno, lo interpreta a partir de las relaciones de parentesco. La herramienta fundamental de la sistemática es la filogenia. ¿Qué es lo que hace la filogenia? Nos representa las relaciones evolutivas o, si lo quieren pensar de otra manera, las relaciones de parentesco entre las especies. En
el esquema básico es estos que se llaman cladogramas, ¿no? Podemos pensar a la especie A muy emparentada con B, con un ancestro común aquí, y secundariamente relacionada con C. Lo podemos ver esto como si fueran conjuntos. Y podríamos verlo así. A y B están dentro del mismo conjunto y C está en un conjunto que incluye a A y B, pero C no está en el mismo conjunto que A y B. ¿Se entiende? Esta sería otra representación. Esta relación se da por la similitud y el parentesco de los individuos, poblaciones, especies, familias, etc. No importa de lo que estemos hablando. Cualquier aspecto de la jerarquía taxonómica puede ser representado con una filogenia. Y la cladística, en particular, es la que estudia las formas que pueden llegar a tener las filogenias, ¿no? Que mucho del estudio actual de la evolución se basa en el estudio a través de la filogenética. ¿Cómo se dice cuál es el parentesco entre una unidad taxonómica, por ejemplo A o B? Se basa en un principio que es el principio de parsimonia, que no es tan fácil de entender, pero básicamente lo que dice es las cosas más parecidas están juntas y si son un poco diferentes están por fuera. Es decir, es un criterio que se basa en cuanto menos cambios hay, más parecidos sos, entonces más emparentado estás. Podemos hablar de esto. Esto no necesariamente es una cosa central, pero es para poder entender cómo está armado un árbol de filogenético. Tenemos una topología, es el patrón de ramificación, las líneas son ramas, los puntos donde se separan las ramas son nodos, que muchas veces están representando un ancestro común hipotético, y también estos son los nodos terminales, también los árboles suelen tener una cosa acá muy importante, que es la raíz, que es como el origen evolutivo, ¿no?, de todo el grupo. También podemos identificar distintos árboles. Por ejemplo, se puede hablar de que un árbol es monofilético o un grupo es monofilético cuando incluye todos los descendientes de un ancestro. Por ejemplo, A, B, C, D incluye todos los ancestros de un ancestro común. O un grupo polifilético cuando incluye una parte pero no a todos los descendientes de un ancestro. Por ejemplo, B, C, D, C y B son polifiléticos porque no incluyen a, que también incluye el mismo ancestro común. O grupo polifilético que deriva de dos o más ancestros, que lo vamos a describir con un mejor ejemplo porque este no está muy bueno. Bien, tenemos un grupo monofilético, por ejemplo sería el grupo señalado con verde, que incluye todos los ancestros, incluye todos los descendientes de un ancestro común. Tenemos un grupo parafilético, que sería el rojo, que incluye a, B, C, D, E, pero no incluye a F, que tiene el mismo ancestro común, por ejemplo, que E, y si nos miramos hasta acá, de varios otros. Tenemos un grupo parafilético, que sería A, B, C y D, que no incluye a E y a F, que también podrían estar dentro del mismo grupo que A, B, C y D.
Entonces, el grupo polifilético clásico, para explicarlo un poquito mejor, sería un grupo que estuviera formado por C y F, pero desconociendo que A, B, C, D, E y F, todos tienen un ancestro común. Ustedes dirán, pero ¿existen grupos taxonómicos que tengan esas características? Bueno, un ejemplo de grupo polifilético es el caso de los buitres americanos, o los cuervos, o como les llamen, que tienen, originalmente se consideraban del mismo grupo que los buitres del viejo mundo, que en realidad están más emparentados con las rapaces, y los buitres del nuevo mundo, es decir, de América, fueron, después de hacer una secuenciación y revisar caracteres morfológicos, se los considera más emparentados con las cigüeñas. Entonces, los buitres, como un todo, es un grupo polifilético porque incluye organismos que tienen ancestros comunes diferentes o ancestros diferentes. Otro caso interesante donde se da esto es el caso de los reptiles, que es un grupo parafilético. Por ejemplo, las aves, ahora en la actualidad sabemos que las aves están más emparentadas con los cocodrilos que con el resto de los organismos, de los vertebrados, por ejemplo, y que los reptiles estarían emparentados, fíjense que con los cocodrilos y las aves, ¿no? Siendo las aves y los cocodrilos un grupo interno dentro de los reptiles, dentro de los reptiles tipo serpientes o tortugas. Históricamente el grupo de reptiles no incluía a las aves, ¿no? Entonces, al dejar afuera un organismo que tiene un ancestro común con una parte del grupo de los reptiles, el grupo se transforma en un grupo inválido, es decir, un grupo parafilético. Un grupo monofilético sería ¿no? Tipo el que incorpora a las aves y a los cocodrilos. Esto se resolvió llamándole al grupo que incluye a las tortugas, lagartijas, cocodrilos y aves pararreptiles, que no lo usa mucha gente, pero es así. Otro caso similar, pero diferente, es una cuestión que se dio en los últimos años. Existía un árbol de parentesco basado en la morfología de esto que son los artiodáctilos, es decir, los animales que tienen pezuñas con 2 dedos, como las vacas, los chanchos, las ovejas, los ciervos, etc., que emparentaba de esta manera. Las aves, las vacas con los venados, externamente también los hipopótamos en este mismo grupo, después más lejanamente, con los pecaríes y los chanchos, y después los camélidos, y más externamente las ballenas. Pero en los últimos años, con el desarrollo de las capacidades moleculares, se reconfiguró el árbol de parentesco y actualmente el grupo Artiodáctila se llama Cetoartiodáctila, ya que las ballenas pasaron de ser un grupo externo de todos los artiodáctilos a un grupo que está más adentro imposible. Es decir, que cuando hablamos de parentesco, seguimos teniendo a las vacas y a los venados juntos en el mismo
clado, con el mismo ancestro común aquí. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo evolutivo, encontramos que las vacas, los venados, tienen un ancestro común, igual que antes, con el hipopótamo, pero las ballenas y los hipopótamos tienen un ancestro común. Yo no sé ustedes, pero para mí tiene mucha lógica. Si me pongo a pensar en una ballena, ¿en qué puede parecerse? Pienso en un hipopótamo, pero bueno. Esto es evidencia molecular y la revisión de evidencia molecular más morfológica, es decir, una nueva visión de la misma información. Por fuera quedarían los cerdos y los pecaríes y el grupo externo pasaría a ser los camelidos. Con el desarrollo de la filogenética se empezó a ser más exigente en la nominación de una especie, es decir, para decir que una especie es una especie, tenemos que decir que la especie es un grupo irreducible, basal, que es diagnosticable respecto a otros grupos y dentro del cual hay un patrón parental de ancestría y descendencia. Es decir, una especie es un grupo monofilético más pequeño, es el grupo monofilético más pequeño de ancestrías común. Es decir, para decir que algo es una especie, tenemos que demostrar que los organismos dentro de esa especie son todos monofiléticos, tienen un mismo ancestro común. Por ejemplo, cuando tenemos una especie, acá tenemos un linaje ancestral, acá tenemos un proceso de especiación, surgen dos especies. Esta es la historia del linaje B, esta es la historia del linaje C, y esta es la historia compartida que tienen las especies. ¿Está? Todas las especies de este grupo. Toda la especie 1 tiene que tener un ancestro común en este punto, o en esta parte. Más allá de que acá tengan la especie 1 y la especie 2, una especie que puede ser una especie ancestral, que por un proceso de especiación dio dos especies. ¿Está? Es complejo, pero lo podemos explicar con ejemplos. Por ejemplo, tenemos estas salamandras que están emparentadas así. Tenemos la especie A, que son todos estos organismos que se ven así. La especie B se ve así. Y la especie C tiene un montón de formas. Fíjense, pueden ser lisitas, marroncitas, rojitas, amarillas. ¿Está? Y si bien la especie C tiene muchas formas diferentes, al evaluar la diversidad genética o la relación de parentesco dentro de los grupos de la misma especie, se puede demostrar que todos estos bichos, aunque sean de diferentes formas, de diferentes características, tienen un ancestro común. Si bien son diferentes por diferentes características, de diferentes razones que podemos discutir, siguen siendo de la misma especie al tener un ancestro común que las define. Es decir, es una unidad estrictamente monofilética. Bien. Volvamos a este ejemplo del principio. Tenemos Ophias malabaricus. En los últimos años, es decir, hace 2 años, hasta hace 2 años, este era el nombre con el cual le designábamos a la tararira común en Uruguay. Este nombre no es común, no es el nombre válido para la tararira que hay en Uruguay. ¿Por qué? Porque hubo una revisión bibliográfica, una redefinición de lo que es lo que se llamaría una redescripción de la especie, y eso cambió totalmente lo que sería la especie. Esto es el año 2018. Se le llamaba Malabaricus.
esta especie había sido descrita para Surinam, lejísimo. La gente que trabaja en temas de taxonomía sabía de que esto no podía ser, de que una especie que estuviera en Surinam estuviera también en Uruguay por la básica forma de que tenían que ser diferentes porque eran organismos que habían evolucionado en lugares y en condiciones diferentes. Entonces se hizo la redescripción, esta es la parte molecular, se encontró que la especie, las Oplias malabaricus que están en Surinam, estarían en esta parte del árbol evolutivo de la filogenia, más relacionados con esta otra especie, y lo que hay en Uruguay pasaría a ser Oplias argentinensis, y otra que hay en Misiones, Oplias misionera. Todo esto, antes se consideraba todo este grupo, todo Oplias malabaricus. Fíjense las características que las hacen diferentes. La Oplias malabaricus de Misiones tiene la cola redondeada, la de acá tiene esta parte recta de la escamación, este ángulo acá lo hace la especie acá, es decir, esto tiene que ver con la descripción de la especie. Entonces, cuando habláramos de la Oplias de Uruguay, la tararira común, sería en realidad Oplias argentinensis, los autores serían, en vez de Bloch, sería Rosso, González, Castro, Bogan, Cardoso, Magraña, De Lepi y Díaz Astrola, y el año sería el 2018. Mucho más largo, muy diferente. En el pasado era muy fácil hacer descripciones, entonces mucha gente, las especies que se describieron más antiguamente, tienen menos autores. Las especies actuales generalmente hay un trabajo de más gente, entonces hay mucho más autores para la descripción de una especie. En este caso tendríamos a Oplias malabaricus, Bloch 1794, es una especie, existe, pero sería solamente válida para Surinam. Muchos de los aspectos que hacen a la interpretación de la filogenia tienen que ver con el desarrollo del pensamiento evolutivo, es decir, de la teoría evolutiva, ¿no? Que contrario a lo que mucha gente piensa, cuando hablamos de teoría no estamos hablando de algo que es teórico, como se usa comúnmente el término teórico, sino que una teoría implica ¿cómo se llama jerarquía? Iba a decir, pero una categoría de epistemológico que hace referencia a el tipo de conocimiento que estamos hablando cuando hablamos de una teoría. La teoría de la evolución es es la estructura que sostiene toda la biología moderna. No podríamos pensar en la biología por fuera de la evolución. Se la debemos de sembrar las semillas originales. Después podemos hablar de otras personas que fueron importantes para el desarrollo. Las ideas fundamentales fueron de Darwin y de Wallace. Básicamente el concepto principal que está por detrás es que existe una descendencia con modificación, es decir, en las relaciones que llevan a dos organismos a, por ejemplo, relacionarse sexualmente y dejar descendencia, hay parte importante del proceso evolutivo. La evolución es algo que sucede gradualmente, es decir, de una generación a otra, y es un proceso generacional, poblacional. Y, por lo menos en la teoría clásica evolutiva, el mecanismo evolutivo por excelencia es la selección natural. Esto lo traigo a colación
Porque el concepto biológico de especie es el concepto que generalmente utilizamos cuando pensamos en una especie desde el punto de vista ecológico o ecológico evolutivo. Fue acuñado por Ernst Mayr, un biólogo evolucionista del siglo pasado principalmente, pero que vivió hasta el 2005. Tiene muy buenos libros para leer, así que lo recomiendo. Básicamente lo que dice este concepto es que las especies son grupos de poblaciones naturales formadas por organismos real o potencialmente capaces de entrecruzarse y que están aislados reproductivamente de otros grupos de igual carácter. ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica de que si las especies las plantea como poblaciones naturales, es decir, que se encuentran en la naturaleza, formados por organismos que están real, es decir, que lo pueden hacer o potencialmente pueden hacerlo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Entrecruzarse, es decir, generar, tener relaciones sexuales o cópulas. Y no solamente eso, no solamente tienen en cuenta de que puedan copular, sino que están aislados reproductivamente de otras especies, de otras poblaciones, de otras especies están aislados reproductivamente y esto es fundamental, porque si no, las especies no se mantendrían estables. Piensen que si fueran viables los hijos de especies diferentes, habrían hibridaciones, o lo que podríamos hacer es que una especie terminaría, por ejemplo, asimilando a otra especie dentro de la propia especie. Eso también ocurre. Bien, lo interesante es que define el concepto de especie a través del entrecruzamiento. Esto funciona muy bien con organismos de reproducción principalmente sexuada, es decir, que tienen dos sexos, femenino y masculino, pero funciona más o menos con los organismos que tienen varios mecanismos de reproducción, que incluye algunos tipos como partenogénesis o reproducción asexual. El entrecruzamiento con otras especies es impedido por los mecanismos de aislamiento reproductivo y ese es el punto clave del concepto. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que es el ejemplo que van a encontrar en casi todos los libros de cuando se hable de aislamiento reproductivo. Tenemos al burro, que es Equus africanus asnius, y el caballo, Equus caballus, me quedó mal ahí. Que históricamente se han hibridado para obtener, por ejemplo, animales de carga de características intermedias, es decir, la mula, que es un híbrido entre el caballo y el burro. Y comparte características, es decir, se mueve más que un burro, pero aguanta más carga que un caballo. Sería una cosa así. Esta mula es infértil o su descendencia es infértil. ¿Se entiende? Si no es la mula ya infértil, es decir, que no puede ni reproducirse ni con burro, ni con caballo, ni con otra mula, su descendencia es infértil. Y este es un ejemplo muy bueno de aislamiento reproductivo, porque las especies de caballo y burro están íntimamente emparentadas evolutivamente y son del mismo género. Sin embargo, existen
procesos fisiológicos a nivel de la segregación de los gametos, es decir, de las células reproductivas, que impiden de que sean fértiles los híbridos de estos dos organismos. Entonces el aislamiento reproductivo sería el conjunto de características, comportamientos, procesos fisiológicos que impiden que los miembros de especies diferentes pueden cruzarse o aparearse entre sí, producir descendencia o que la misma sea viable o fértil. Cuando no tenemos otro proceso evolutivo que está relacionado con la especie es cuando sí tenemos un proceso de aparición de especies, que es la especiación. Que ya hablamos brevemente de ella, pero por ejemplo, si tuviéramos estas tres especies emparentadas de esta manera, la D dentísima, la D melanogaster y la D oscura, que son especies del género Drosophila, que son la mosca de la fruta, podemos identificar como los nodos donde se encuentra esta relación como episodios donde se dio una especiación. ¿Está? Entonces la especiación sería el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otras especies. El proceso de especiación a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos y podríamos diferenciar tres tipos principales de especiación, pero los vamos a tratar en la clase de evolución. Lo que les quería mostrar acá es que esta topología simple ya nos permite identificar los procesos de especiación dentro del género Drosophila. Y si esta idea de especiación la llevamos a, por lo menos, a la representación esta que es las eras geológicas, 350 millones de años, más o menos en que existen la mayoría de las formas de vida conocidas o identificables, con un planeta antiguo y cambiante, básicamente da el tiempo para que se den diversificaciones múltiples, especiaciones, ni te digo, y aparezca la gran diversidad y complejidad de organismos. Que lo podemos representar en los tres dominios, ¿no? Tipo, el árbol filogenético de la vida representa los tres dominios, los grandes grupos taxonómicos donde podemos incluir a todos los organismos. Por ejemplo, las bacterias, las arqueas, las bacterias que son básicamente todas las bacterias, desde las cianobacterias hasta las bacterias que tenemos en nuestras tripas, o las arqueas, que son especies de bacterias o parecidas a bacterias, pero que son genéticamente diferentes y están emparentadas entre sí. Estos dos no tienen núcleo y estos organismos acá son los eucaria, que son las células con núcleo. Las células con núcleo están las plantas, los hongos, los animales, los mixomicota y otros organismos, incluso unicelulares de vida libre, pero que tienen núcleo en sus células fundamentales. Si hiciéramos una evaluación
un poco más profunda del nivel de parentesco, como existen organelos que tienen, por ejemplo en las eucariotas, que tienen como origen células bacterianas o arqueas, podríamos ver que la promiscuidad, a pesar de que podemos identificar el parentesco de todos los organismos, la promiscuidad es el patrón en la naturaleza y la relación entre los distintos organismos está por todas partes. En este caso, lo que representa este árbol es el nivel de transgénesis, es decir, la migración horizontal de genes, por ejemplo, a través de transposones, que no importa lo que son en este caso, o virus que transportan fracciones de secuencias y modifican otras partes de células, etcétera, etcétera. Todos los organismos han cambiado en su clasificación a través del tiempo. Desde Linnaeus podía identificar solamente los vegetales y los animales. Haeckel, que era evolucionista, ya identificó a los protistas como organismos unicelulares, pero incluía tanto bacterias como plantas unicelulares. Chayton separa en procariota y eucariota, pero incluye dentro de los procariotas a los arqueos y a las bacterias, solamente porque no tienen núcleo, ¿no? Tipo, la diferencia sería, por ejemplo, los eucariotas con núcleo, y a los procariotas sin núcleo. Pero en las células que no tienen núcleo, existen identidades genéticas diferentes. Copland mejora la clasificación. Whittaker incluye en la monera a bacteria y arquea. Y eucaria pasa a estar formada por protista, fungi, plantae y animalia. Y los dominios, la clasificación basada en dominios, aparece a partir de 1990 con la definición de los dominios bacteria, arquea y eucaria. Ha sido una historia muy larga la de la clasificación de las especies y ahora este es el estado actual del arte. Existen especies por seguir descubriendo y conocimiento para seguir incorporando. Este es el fin de la clase y nos vemos en la próxima. Saludos.